sin lagunas y sin ríos. San Pedro de Raco, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, en la provincia y región de Pasco, es una comunidad altoandina, cuyos pobladores desde hace cientos de años han construido colchas rústicas, fundamentalmente para subsistencia y desarrollo de su principal actividad económica, la pecuaria, a tal punto que ahora, entre otros ganados, crían camélidos sudamericanos, como las llamas de la raza cara, las mejores en calidad a nivel internacional. Las cochas son reservorios temporales de agua, construidos desde épocas ancestrales, aprovechando las hondadas del suelo, en cuya parte más angosta se construyeron diques con champas o tierra compactada, que permiten captar, almacenar e infiltrar las aguas de las lluvias para disponer de la misma en tiempos de estiaje. Nos encontramos en los terrenos pastizales de la comunidad campesina de San Pedro de Raco, el territorio comunal que fue adjudicado el año 1964 de la reforma agraria. Como ustedes verán, esta zona carece de fuentes de agua de un río que lo cruza estos territorios. Entonces, nuestros padres hicieron una práctica ancestral antes que existiera Algolán y todo. Lo sabemos por conocimiento, por la transmisión oral que hemos tenido de nuestros padres, que aquí se hacía la siembra y cosecha del agua. Es decir, que nosotros hacíamos una práctica ancestral de hacer pequeños diques, pequeños muros de contención a fin de contener el agua. Estos diques se hacían en lugares estratégicos, como nos encontramos en el lugar de acá y el lugar de abajo. Se presenta una pequeña quebrada, entonces se ponía el dique y ahí se formaba la laguna. Esta laguna, su captación era básicamente de las aguas de lluvia que se tiene desde los meses de octubre hasta mayo. Entonces eran meses donde se almacenaba el agua, ¿no? Entonces eso es lo que hemos venido a ver en este sitio. ¿Con qué fines aquí se represa el agua? Como tenemos la época seca que va desde mayo hasta octubre, e incluso como en esta fecha que ya está prolongándose hasta el mes de diciembre, teníamos que disponer de agua para el abrevadero de los animales. Es básicamente, y después también para generar estos colchones de verdor que tiene que tener el animal para su alimentación. Es decir, la filtración que hay de la laguna que está a nuestro frente hace que haya filtración y se cree este verdor donde actualmente estoy parado. Entonces, y además toda esta laguna se utilizaba como abrevadero de los animales, ¿no? Acá básicamente la comunidad de San Pedro de Raco se dedica a la crianza de alpacas, las llamas y los ovinos, ¿no? Entonces para que puedan disponer de agua fresca se hacía esta práctica ancestral que le llamamos la siembra y cosecha del agua. Los materiales que se empleaban para hacer estos diques, cuentan nuestros viejos, obviamente que vienen desde antes de la hacienda. La hacienda aquí ganadera, la más grande que fue de la región central, la hacienda Fernandine, funcionó desde el año 1920, pero desde más antes cuentan nuestros viejos que utilizaban la champa. ¿Por qué? Porque si hacíamos así una barrera, vamos a decir, de pura tierra, estos eran lavados por la escorrentía del agua, entonces no tenía una permanencia, no se compactaba. Pero más bien nuestros viejos utilizaban las tremendas champas y con eso hacían las pequeñas presas. Inclusive, desde el año 1958, que es
las últimas que se hicieron así en este sistema tradicional, las champas eran especialmente cortados por personas que tenían ese conocimiento, ¿no? Esa habilidad de cortar estas champas, obviamente en mayor proporción, para que puedan retener el agua y evitar la filtración. ¿Por qué? Porque eran muros hasta de 1 metro, 80 centímetros, entonces no tenían que tener la filtración correspondiente o para que no sean derribados por las aguas que se almacenaban. Otros beneficios que se tienen con esta siembra y cosecha del agua es quizás uno disponer del agua propiamente para el abrevadero del animal, pero también sabemos muy bien que al tener almacenados el agua, en las épocas de helada, el impacto de la caída del hielo es menos. Por ejemplo, una de las experiencias se tiene los guaruguaros, ¿no? Tenemos franjas de agua y franjas de cultivo. Entonces, esto crea un microclima para el productor. Aquí cerca, por ejemplo, vemos que se está construyendo, o se ha construido la garita, la más antigua, y siempre ha habido una garita. ¿Por qué? Porque como este espacio tenía agua, un espejo de agua, entonces eso proporciona en las noches el calor. El otro, al hacer esta siembra y cosecha del agua, también se crea un espacio amigable para la avifauna, ¿no? Hay bastante llegada de fauna silvestre, como son las gallaretes, los patos, los corcovados, las parihuanas, los mismos, ya en esta fecha, por ejemplo, ya se han desaparecido los chorlitos. Entonces, pero estos por este ecosistema del agua que hay aquí, vienen a parar acá, ¿no? Seguramente en el inicio no ha habido este muro que acá podemos ver, ¿no? A pesar de los años que tenemos, mira, tiene una altura de 40 centímetros, pero yo cuando he conocido por lo menos tenía una altura de casi 1 metro de altura. Entonces esta es la barrera de contención para hacer la siembra y cosecha del agua, ¿no? Y vean la rica vegetación verde que se ha formado. Estos eran con champas que venían de este tamaño, de aquí, entonces champas superpuestas, y sobre eso se ha crecido la vegetación, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy parado ya obviamente por el transcurrir de los años se está sedimentando bastante tierra, pero digamos en época, cuando ya va a culminar la época de lluvia, el agua llega hasta casi al borde de esto. Entonces el espejo de agua se aumenta y miran el almacenamiento. Ya hemos terminado el fin del periodo de estiaje, es decir, ya estamos en el mes de diciembre, donde hemos tenido ya no caídas de lluvia desde el mes de mayo. Entonces son 6 meses que ha estado almacenado el agua y que ha sido utilizado racionalmente para el consumo de los animales o para regar las zonas de las partes bajas. Esta práctica aquí en nuestra comunidad es obligatorio a todos los comuneros. ¿Por qué? Porque acá en Raco vamos a ver que no hay ríos que cruzan. Entonces a todos los comuneros se les obliga a hacer su siembra y cosecha de agua en la actualidad. En estos momentos nos encontramos en el paraje de Pucacocha, donde está exactamente
la cocha del mismo nombre que es Pucacocha. Nos han recibido con esta lluvia, que son las lluvias iniciales de este año 2020 y que justamente van a alimentar a esta laguna, a esta cocha que hemos hecho. Aquí ya hemos, en esta parte de Pucacocha, hemos mejorado ya la tecnología, hemos empleado ya la maquinaria pesada, hemos empleado el apisonamiento correspondiente. Entonces, esa es toda una nueva tecnología frente a la tecnología ancestral que nos dejaron nuestros ancestros. Aquí ya en esta presa se puede decir de la práctica de la siembra y cosecha del agua, aquí en Pucacocha, en San Pedro de Racó, aquí ya se ha empleado maquinaria pesada. En la base tenemos un metraje inicial de 10 metros de base que está subiendo en forma casi piramidal, llegando a esta anchura de base de 4 metros. Eso es todo lo que acá se emplea. El material que se ha removido es propiamente ya del lugar. No se ha traído material de préstamo ni nada, sino es material que se ha sacado de los costados para hacer esta presa. Esta laguna anteriormente tenía un ancho de casi medio kilómetro, pero ahora se visualiza que tiene más de 1,5 kilómetros que ha crecido inmensamente. ¿Por qué? Porque la presa original de la laguna Pucacocha, cuando hicieron nuestros viejos, tenía solamente una altura hasta de 80 centímetros, pero hoy día se puede decir que hemos llegado hasta los 3 metros. Entonces, ese es el beneficio que tenemos acá. El otro asunto, como verán ustedes, en la parte de abajo se ha formado ya un bofedal, ¿no?, donde están permaneciendo actualmente las alpacas. Además de eso, anteriormente cuando nosotros o cuando nuestros abuelos hicieron las cochas, no tenían una válvula, no tenían por donde desfogar el agua, o sea, el control del agua no tenían la posibilidad, porque no encontramos tubos, o los tubos eran de difícil adquisición. Ahora, en el cambio, tenemos una válvula que está en esta caja, una caja de control, y podemos controlar muy bien la salida del agua mediante este tubo, que lo pueden utilizar todas las personas que se encuentran río abajo. Es decir, esta agua se utiliza desde el mes de mayo hasta el mes de octubre o noviembre, como en este caso. Utilizamos el material de la arcilla porque tiene un grado de compactación muy buena. Obviamente aquí faltaría de vegetar la parte de todo el revestimiento, como se puede decir, todo el muro de contención, pero eso es un trabajo adicional. Otra de las dificultades que tenemos aquí es el trámite que ahora se hace en estos tiempos frente al ala. El ala a nosotros ahora nos exige un trámite muy engorroso, y el otro es que todavía tenemos que viajar a otras regiones, es decir, a la región de Junín, para tramitar la licencia del uso del agua de esto. Entonces se puede decir que para el ala esta es una cocha ilegal, ¿no? Pero para nosotros es de gran beneficio, y yo creo que sí falta salvar esa deficiencia que tenemos frente al estamento estatal que es el que regula el uso del agua. Además de eso, como ustedes verán en la cocha propiamente dicha, hay bastante fauna silvestre que se aloja, ¿no? Eso es lo que les puedo manifestar.
Actualmente estoy parado casi al ras del agua que ha descendido. Esta presa ha tenido que almacenar hasta la altura casi de 1,10 metros. Ha descendido grandemente porque en este año la época de sol y la insolación ha sido fuerte. Entonces, por lo tanto, yo creo que la evapotranspiración de este cambio climático que está habiendo ha sido bastante fuerte, ¿no? Y obviamente el uso que le han hecho al agua. Yo creo que sí, frente a la desaparición de los glaciares, de nuestros nevados, sí, esta es una práctica ancestral que debemos recuperar y que hemos mejorado, por ejemplo, acá en San Pedro de Raco, y que deben ser replicadas en otras zonas, a nivel del Estado. Pero qué cosa también pasa ahí, ¿no? Nosotros dentro del Estado peruano tenemos una normatividad para hacer estas cochas mediante los gobiernos locales, mediante el gobierno regional o gobierno provincial. Lamentablemente no hay estos tipos de iniciativas, no son apoyados. ¿Por qué? Uno, por el trámite engorroso, y otro es porque la gente misma no conoce la tecnología, ¿no? Entonces, eso es como mensaje que podemos dar de la experiencia que se tiene acá en San Pedro de Raco. Yo creo que sí, acá por ejemplo en la región Pasco, en cuanto a hacer cochas, es mínimo la cantidad que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando dentro de lo que es la práctica ancestral de siembra y cosecha del agua? Obviamente hacer este tipo de represas donde se almacena el agua, pero también el otro componente que debe de entrar es la forestación. Es decir, elegir en las cabeceras de esta laguna o a los costados un área donde debe forestarse necesariamente. ¿Para qué? Para que sean captadores de la lluvia y para que sean como infiltración de la lluvia que se viene, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber programas de forestación aquí. ¿Es viable? Sí, es viable. Hay experiencias en la isla de Pungrún, hay experiencias acá mismo en las comunidades. Yo creo que ya eso no es extraño. Por último, me toca agradecer a la ONG Labor, que ha tomado bastante interés en difundir esta práctica ancestral y esta práctica novísima que tenemos en San Pedro de Raco, para difundirlo y para que sea compartido con las demás poblaciones. Almacenando las aguas de las lluvias e incrementando la recarga de las aguas superficiales y subterráneas, afrontamos las difíciles épocas de estiaje, ahora con mayor duración, la disminución de las fuentes de agua naturales a causa del retroceso de los nevados, entre otros impactos ambientales negativos generados por el aumento de la temperatura del planeta. Por ello, la siembra y cosecha de agua, a través de la construcción de cochas, es una alternativa necesaria de adaptación frente al cambio climático.